Vamos a orar. Acompáñeme, por favor, en una palabra de oración. Delante de tu presencia nos reconocemos, Señor, en este momento, cuando nos disponemos para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra, Señor, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón. Te pedimos, bendito Dios, que tú hagas una diferencia en nuestras vidas por medio de tu palabra, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, poderosa, eficaz, relevante, útil, Señor, para el momento que vivimos, para las situaciones que enfrentamos, para la manera como nos sentimos, Señor, para el sentir que hay en nuestros corazones. Ayúdanos por medio de tu palabra. Que tu palabra y tu poder hagan la diferencia, Señor, en nosotros, para que podamos responder a tu voluntad y vivir la clase de vida que tú esperas y deseas que vivamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en ese nombre oramos y te damos las gracias. Amén. A la luz de su propósito. El título del mensaje, a la luz de su propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes, de propósitos, de intenciones. No es el Dios que va inventando sobre la marcha. No es el Dios que va improvisando de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, Él va enderezando las cosas. No. Desde la eternidad tiene un propósito y ha obrado conforme a su propósito. No ha cambiado de planes, no que antes tenía un plan y luego con el paso del tiempo y de las circunstancias optó por un plan B. No, Dios no tiene plan B, un solo plan. Su plan es perfecto, su plan lo trazó desde la eternidad y es el plan que se ha venido desarrollando, es su propósito. Dios es un Dios de propósito. Y un poco quiero invitarle en esta hora para que nos acerquemos a considerar nuestra vida a la luz del propósito del Señor. Porque lo que nos conviene es a nosotros vivir en ese propósito que Dios tiene y ver cómo nuestra vida encaja en el propósito de Dios y ver cómo nuestra vida responde a ese propósito del Señor. ¿Tenemos la presentación disponible? No te lo traje. No lo traje. Primera vez en tanto tiempo. Me van a disculpar. Bueno, usted se imagina la presentación. Se las debo. Donde sea que nos consideremos, que consideremos la vida, nuestra vida, la vida es especial, usted lo sabe, todos lo sabemos, la vida es singularmente especial. La experiencia de vivir es algo maravilloso. Lo que podemos hacer en la vida como criaturas, somos capaces de realizar tantas cosas asombrosas. Las cosas que hacemos son asombrosas. Y sobre todo en los últimos tiempos nos asombra. Basta ver lo que el hombre ha hecho, el ser humano, el ingenio humano. Lo que parecía imposible, los sueños imposibles, los hemos hecho, los hemos logrado realizar, muchos de ellos. La capacidad de soñar y de realizar lo soñado, de crear mundos irreales y hacerlos inclusive
visibles por la literatura o por el arte o por el cine o por la ciencia o por la tecnología. Pero sin ir tan lejos, el simple hecho de conversar con alguien y poder al desarrollar esa conversación, ese compartir en esa conversación cotidiana, sencilla, decimos la vida es hermosa, la vida tiene esas, la vida es maravillosa. Por otro lado, si estamos sanos físicamente y mentalmente, no nos basta con solamente estar vivo. El ser humano no es la criatura que se conforma con simplemente vivir, de que estamos sanos y vamos a estar sin hacer nada, echados en un lugar y que la vida se nos pase así sin hacer nada. No. Eso no es para nosotros la vida, usted lo sabe. Si estamos sanos físicamente y mentalmente y emocionalmente, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a querer hacer algo, a intentar hacer algo, a inventar hacer algo, a ir tras un propósito, a ir tras algún plan, a conocer. Necesitamos conocer, necesitamos entender, necesitamos inventar, necesitamos probar. Si algo no lo entendemos, entonces le echamos cabeza y yo quiero entender en qué consiste eso, qué es lo que pasa con esto. Tenemos esa sed, tenemos esa necesidad, necesitamos descubrir, necesitamos conocer los por qué sucede esto, a qué se debe esto. Esa ha sido toda nuestra historia desde siempre y por ello hemos llegado a donde hemos llegado en el desarrollo, quiero decir, cultural, científico, tecnológico. Queremos comprender, queremos conocer, queremos descubrir qué hay detrás de las cosas, del mundo que nos rodea, de nuestras propias vidas. ¿Por qué somos así? Los animales, el resto de la creación no hace nada de eso, ni nada parecido. Pero ¿por qué nosotros somos así? El ser humano en particular. Y eso nos diferencia de todas las otras criaturas. Entonces tenemos que decir, yo tengo que concluir, mi tesis es, y la tesis que encuentro en las Escrituras es, somos así por causa de nuestro origen. Por causa de nuestro origen, de la razón de nuestro origen, de nuestra existencia. Lo he dicho en otras oportunidades, solamente hay dos posibilidades. O estamos acá por casualidad, por azar, por suerte, sin ningún propósito, sin ningún sentido, simplemente estamos, llegamos, no se sabe cómo y así nos vamos. O estamos acá por causa de un propósito, por causa de alguien que nos creó con un propósito. Y hay razones para ello, para nuestro vivir, hay razones por las cuales estamos acá. Todos los que somos creyentes, para nosotros esa es la segunda posibilidad. Entendemos y estamos convencidos, estamos acá porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza y tiene planes con nosotros. Si somos creyentes, entonces nos olvidamos, ya nos olvidamos de esas teorías absurdas, sin sentido. Son hasta necias, son tontas. La evolución, no hay ni pruebas de ello, no hay pruebas de ello, de la evolución de las especies, la famosa evolución de las especies de Charles Darwin, eso nunca fue probado, hasta el sol de hoy no existe. No existen pruebas que demuestren de que los seres vivos han evolucionado de lo simple a lo complejo y que nosotros salimos de la célula primigenia, como la queramos llamar. No hay nada de eso. Nos olvidamos de las teorías de los extraterrestres, todo el mundo hablando de extraterrestres, pero nadie los ha visto, son puras especulaciones, puras fantasías, puras fotos borrosas, puros asuntos raros, pero nada de ello tampoco. Ni venimos del renacuajo, ni venimos de los extraterrestres, ni de ninguna otra fuente que no sea Dios mismo, Al creer, de manera que cuando nosotros hemos creído en la tesis del Señor, en la tesis bíblica,
en la tesis del Dios Señor y Creador de todas las cosas, nos olvidamos de todo ello, mandamos al traste, como quien dice, toda esa, diríamos, esa chatarra intelectual, que no es de intelectual, no tiene tal cosa, pero por otro lado, dimos un paso. Al descartar aquello y acercarnos a Dios, dimos un paso hacia la dirección correcta. Dimos un paso hacia la grandeza que es Dios. Dimos un paso hacia la grandeza que es Dios, su persona y su propósito. Un paso. Decisivo, sí. Importante, sí, el más importante de todo nuestro vivir. Pero ese pequeño paso que dimos en la dirección correcta nos abre el camino para avanzar. Nos abre el camino para avanzar. Lo diré de esta forma. Al dar oído, cuando nosotros dimos oído al mensaje de la palabra de Dios y confiamos en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, dimos un paso decisivo de acercamiento a Dios, a aquel que nos creó, a aquel que nos trajo a la existencia para determinados planes y propósitos. Ahora, una vez que dimos ese paso, dado ese paso, nuestro interés, el interés nuestro, la prioridad nuestra tiene que ser aprender a vivir en la voluntad de Dios. Dimos el paso de acercamiento, le reconocimos a Dios como nuestro Creador, le reconocimos como nuestro Padre, reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entendemos que hay una voluntad de Dios, que hay un propósito de Dios, no solamente a nivel personal, a nivel de toda la creación, a nivel de las naciones. Nosotros vemos el mundo envuelto en un caos, pero eso no escapa del propósito de Dios. Es más, nosotros vemos que la Biblia retrata muchas de esas situaciones y no las tocaremos hoy, no sé en qué momento, pero el retrato profético, por decirlo de alguna manera, de las Escrituras para los tiempos futuros, para los tiempos, es espeluznante, antes de que el Señor Jesucristo venga a cerrar este ciclo de la historia. Pero es muy, muy dramático. De manera que el tema del propósito de Dios para con nosotros viene a ser de lo más importante, pero es un tema muy grande, muy amplio, y no lo podremos abarcar en todo lo que ello implica. Hoy solamente vamos a considerar tres pequeños aspectos de este propósito, tres pequeños aspectos generales de este propósito. En primer lugar, número 1, fuimos creados para Dios. Es lo primero que diríamos. Al hablar del propósito de Dios, tenemos que partir, pienso, de esta base. Nosotros fuimos creados para Dios. Fuimos creados para Dios. ¿Por qué estamos en la vida? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué se nos trajo a la existencia? ¿Para qué se nos trajo a la existencia? ¿Para qué se nos dio vida? Para que estuviéramos preocupados por si hay luz, si no hay luz, para que estuviéramos buscando todos los días el pan con afán, a tratar de conseguir, de resolver la comida del día a día, para que estuviéramos preocupados por las enfermedades, por la pandemia. ¿Para qué se nos trajo a esta vida? Para que fuésemos felices haciendo las cosas que nos gusta hacer. Lo primero que tendríamos que decir es, se nos trajo a esta vida, se nos trajo a la existencia para que seamos, para que nos reconozcamos de Dios. Fuimos creados para Dios. Él nos creó para Él. No nos creó para que los creéis y ustedes vivan como quieran. No. Nos creó para Él mismo. Nos creó para Él. Nos creó para Él. Para que le adoremos, para que le amemos, para que le exaltemos, para que le sirvamos. ¿Sabe cuál es? Cuando usted diseña algo,
diseña algo, pero vamos a ver, esta idea se me ocurre en este momento. Para un propósito determinado, eso que usted diseña, el mejor lugar lo va a encontrar para el diseño por el cual usted lo creó. Usted lo agarra para otra cosa y puede ser que en medio le resuelvan algunos asuntos, pero no le va a funcionar como debería ser. Sí, más o menos me hago entender. Porque eso fue diseñado es para esto. Nosotros no somos algo, no somos un esto, no somos un objeto, pero nosotros fuimos creados para Dios. Y si no respondemos a ese propósito por el cual fuimos traídos a la existencia, vamos a estar toda la vida extraviados. Vamos a malgastar nuestra vida. Vamos a ocuparnos en situaciones que a la final no nos van a satisfacer ni nos van a llenar, porque eso no era el propósito de nuestra vida. ¿Sí me explico? Fuimos creados para Dios. La Biblia dice en Efesios 2:10, esa es la cita de este principio. En Efesios 2:10 dice, anótelo, si la tiene allí en la Biblia o lo busca, dice, porque somos hechura suya. Así lo dice el apóstol, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que esto es algo de lo cual tenemos que llegar a estar completamente convencidos, convencernos de que fuimos creados para Dios, de que ese es el propósito principal de nuestro vivir. Eso tendrá una influencia muy grande en cómo nosotros vemos la vida, en cómo nosotros asumimos la vida, en qué expectativas y en cómo nosotros nos enfocamos frente a la vida. Una cosa es creer que fuimos creados por Dios. Mucha gente cree que sí, Dios nos creó. Muchas cosas, algo es creer que fuimos, un asunto es creer que fuimos creados por Dios. Pero llegar a estar convencidos de que estamos en esta tierra para que vivamos para Dios es ir más allá. Eso nos va a dar una visión diferente. Lamentablemente, aunque este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de la Escritura, lamentablemente muchos cristianos, muchos hijos de Dios, no viven para Dios. Viven para sí mismos. Viven para buscar satisfacer sus propios gustos. Viven para tratar de alcanzar sus propios deseos. Pero no viven para su Dios, no viven para su Señor, no viven para su Creador. En el libro de Isaías, solo anótelo, no lo vamos a leer, en el capítulo 5 hay un relato muy breve, son creo que 7 versículos, pero muy enfático, muy contundente sobre las expectativas que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Y entonces Isaías dice el Señor, yo tenía una viña y la planté, y la cuidé, y la aboné, y le puse una cerca para que ningún animal llegara a comérsela, y la regaba, y estaba esperando que me diera buenas uvas, un buen fruto. Y cuando voy a ver, resulta que me dio unas uvas extrañas, unas uvas silvestres. Dice, ¿cómo después de todo lo que yo he hecho por ella, me va a salir con ese fruto? Entonces dice, no, le voy a quitar la cerca, voy a dejar que los animales la destrocen. Ese no es el fruto que yo esperaba de ellos. Y entonces el Señor dice, eso dijo el Señor del pueblo de Israel. Los cuidé, los escogí, los mantuve, etcétera, etcétera, y me salieron con un fruto que no era el que yo. Dios está esperando un fruto de lo suyo, porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo hizo la misma denuncia.
Hizo la misma proclama el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 20, 9 al 18, el mismo señalamiento. Una viña, hay un dueño de la viña y dice, voy a entregar esta viña en arrendamiento para que me la trabajen, para que me la labren, para que me la cuiden. Y resulta que aquellos que recibieron el encargo se adueñaron de la viña y no quisieron darle cuentas al dueño de la viña. Y no quisieron entregarle lo que les correspondía, y ignoraron toda su voluntad, y el dueño enviaba un encargado y venían y lo maltrataban y lo vejaban, y envió otros y los mataron, y finalmente el dueño dice, voy a enviar a mi hijo, le van a tener respeto porque es mi hijo. Y los viñadores dijeron, no, este es el hijo, el heredero, lo matamos y aquí se acaba este asunto y nos quedamos nosotros con la viña. Y dijo, ¿qué creen ustedes que va a ser el dueño de familia, el dueño de la viña, cuando vaya allá a hablar con esa gente? Entonces, Dios está esperando, de toda su creación, Dios está esperando un reconocimiento, una respuesta, pero de sus hijos y el Señor de su iglesia, de todos los que decimos creer, entonces el Señor está esperando inclusive más que un reconocimiento, un fruto, un responder, y que nosotros realmente aprendamos a vivir para Él, aprendamos a vivir para Él. Somos creyentes, gloria a Dios, pero muchas veces nuestro fruto a veces es silvestre, no es el fruto que el Señor espera. A veces nuestro fruto es mundano, por usar un término. En vez de ser espiritual y santificado, es un fruto mundano, un fruto no espiritual, un fruto no consagrado, un fruto no santificado. Somos creyentes, pero muchas veces nos comportamos como si nosotros fuésemos los dueños de la viña, pero nosotros no somos los dueños de la viña. Él es el dueño de la viña. Nosotros somos obreros, encargados. Nosotros somos siervos. ¿Queremos vivir vidas con significado, con propósito? Entonces tenemos que comenzar por reconocer que fuimos creados para Dios, que nuestra vida como creyentes solo tendrá verdadero y completo sentido cuando aprendamos a vivir para Dios. Se aprende. Aprender a vivir para Dios y dejemos de vivir para nosotros mismos. Si vivimos para Dios, dejamos de vivir para nosotros mismos. Si vivimos para nosotros mismos, no estamos viviendo para Dios. No estaríamos viviendo para Dios. Es algo en lo cual cada uno de nosotros, de manera personal, esto es un asunto de cada quien, deberá aprender y cultivar por sí mismo y profundizar durante todo su vivir. Me bauticé a los 16 años, según recuerdo, en la fe. Tengo 50. Y todavía estoy tratando de aprender a vivir para Dios. Y cuando miro hacia atrás, en los años que han pasado, sí, he hecho muchas cosas, casi siempre he estado involucrado sirviendo al Señor. Pero no he vivido, diría, completamente para Dios. En muchos aspectos, en muchas cosas, me he reservado muchas cosas para mí. Y siempre terminaré diciendo es un error, es un pecado, es un mal. De manera que, sí, soy hijo de Dios, pero tenemos que ir más allá. Podemos ir más allá. Vivir para el Señor. Es lo que Dios desea, que vivamos para Él, que vivamos para Él. Vamos al segundo punto. En el segundo aspecto diría, lo llamé así, nuestra vocación para la vida. Nuestra vocación para la vida.
tenía una imagen ahí en la presentación. El bombero, el médico, el educador, el empresario, el mecánico, el carpintero, la enfermera, todas las posibilidades. Se habla de vocación. ¿Para qué somos? ¿Cuál es nuestro papel en la vida? ¿En qué nos hemos de ocupar? Permítame leer algo que tomé de la internet allí, de un escrito de un par de personas, sobre la vocación. La vocación, dicen estas personas, es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. Dice, me gusta esto, voy a hacer esto. A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses, las aptitudes de la persona. Dice, me gusta la medicina, me gusta la abogacía, a mí me gusta enseñar, etc. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes, quién soy, cómo soy, qué es lo que quiero, marcarán la vocación y el camino a seguir por la persona. La elección de una carrera profesional o de un trabajo, por ejemplo, suele responder a la vocación. Sin embargo, el proceso de descubrir la propia vocación es muy complejo y no es igual para todas las personas. Hay quienes creen haber sabido desde siempre que sienten un fuerte lazo con determinada disciplina. Son las personas que desde chiquito dicen, no, a mí desde pequeño lo que me gustó es esto, y esto es lo que estudié, y esto es lo que trabajé, y estoy satisfecho con eso. Pero hay otras personas que llegan a la mitad de sus vidas y todavía no saben. Dicen, yo no sé qué hacer, no me termino de definir por algo. La mayoría de la gente, se han hecho encuestas sobre esto, la mayoría de la gente dice que su trabajo no representa su vocación, sino que escogieron ese trabajo por sus padres, o porque los padres tenían la misma profesión, o porque no sabían qué estudiar. Entonces alguien les aconsejó esa carrera y bueno, se fueron por esa carrera. Por lo general, quienes suelen tener clara su vocación en este planeta son los artistas, dice esta persona acá. Y esto explica por qué el concepto de la vocación está tan ligado al arte. Sí, en parte hay eso así, el que nace para el arte, eso es... Yo iba a estudiar ingeniería, eso era lo que yo quería estudiar, recuerdo, en el Politécnico de Barquisimeto, ingeniería. Pero estando en el quinto año ya del bachillerato, una compañerita de estudios llevó un tecladito para el liceo. Jamás ni nunca había tocado yo un teclado, ni nada, porque ni tenía oído musical, ni nada. Ni nunca aprendí a bailar y me decían que era sordo. Y razón tendría. Nunca bailé con Zoraida. Pero ella se puso a explicar algunas cosas y cuando yo vi que con lo que ella dijo pude sacar una pequeña melodía que me sonó aquí, eso se me prendió una chispa allá adentro. Dije, mamá, voy a estudiar música. Chacho, estás loco. Pero bueno, tenía que esperar un semestre para ir a Barquisimeto, entonces iban a hacer las pruebas en la universidad en Maracaibo para música y yo le puse un vellón al Señor.
Señor, si quieres que estudie música, voy a ir a esta prueba, entonces que la pruebe, que me escojan. Y si no, me voy a Barquisimeto por mi ingeniería. Y fui a presentar las pruebas de música. Me seleccionaron. De allí, una pasión hasta hoy todavía. Hasta hoy todavía. Por misericordia del Señor me formé, di clases en las mejores y principales instituciones de acá del estado, llevé alumnos a competir en Caracas, recibí elogios de distintas personas a nivel internacional, del Conservatorio de París, del Conservatorio de Rusia, de gente de los conservatorios de Polonia, pero no sé, eso fue algo que se prendió de repente y que yo no sabía que estaba allí. Resultó que esa era parte de mi vocación. La complicación mía ha sido que yo he tenido 4 y 5 vocaciones. Yo quería hacer 5 cosas en la vida. Quería ser campeón internacional o mundial de ajedrez. Quería ser pianista. Quería ser pastor. Y me faltan 2 que de momento no recuerdo cuáles eran. ¿Qué vida alcanza para eso? Pero el Señor ha tenido misericordia. Y en ese caminar con Él ha hecho misericordia. La vocación debería ser aquello que nos llena. Una actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no necesitamos nada más. El ritmo de vida actual dice, la tendencia de la gente es tapar los problemas con ruido, tapar los problemas con dinero. Y por eso, dice, se entiende que muy pocos escuchen ese llamado de la vocación y que le hagan caso. Este punto, dice, nos lleva, ya estoy terminando el artículo de esta persona, a comprender que la vocación requiere de mucho trabajo para que no se convierta en un desperdicio de energía. Coloca un ejemplo y con esto termina. Saber que la medicina es la razón de mi vida. La medicina es lo que me gusta. Dice, pero ese es solamente el comienzo. Ese es solamente el principio. Y solamente tendrá sentido, dice, si dedico cada día a estudiar y convertirme en un profesional más experimentado y capacitado, con las herramientas para hacer de mi persona alguien realmente útil. Claro, porque resulta que la gente piensa, tocar piano, sí, es chévere, no. Tocar piano profesionalmente usted tiene que dedicar 6 a 8 horas todos los días sobre el instrumento. No hay otra manera. Cuando la gente, los pianistas se ponen a dar clases, tienen que olvidarse de su carrera. Porque para poder tocar en público tienen que dedicar por lo menos 6 horas todos los días al instrumento. No es algo que lo aprendí y se quedó allí. Pero vale igual para los deportistas. Vale igual para todos los deportistas, vale igual para el que juega ajedrez profesionalmente. El campeón mundial de ajedrez, uno de los más célebres de los últimos tiempos, el ruso Garry Kasparov, estuvo en la cumbre por muchos años, se retiró, se metió a la política, está todavía en ese campo de la política. Intentó volver al ajedrez, le cayeron a palo. No hubo manera, ya perdió la condición. Hay que estar en eso para mantenerse allí. Ahora, así con cada profesión. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando de la palabra del Señor. La vocación. ¿Cuál debe ser nuestra vocación para la vida? Yo quiero proponerle una hoy, para que usted la procese, la tenga allí. Nuestra vocación para la vida debe ser, pienso que puede ser, le digo, es adorar a Dios. Nuestra vocación para la vida habría de ser adorar a Dios. Adorar a Dios. Es lo que el Señor Jesucristo expresó en su famosa conversación con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Dios busca, Dios desea, Dios espera ser adorado. En Juan 4:24 dijo el Señor, la hora viene cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay adoradores falsos, hay adoradores de apariencia, pero llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre busca que esos adoradores le adoren. Dios es espíritu, dijo el Señor, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De manera que yo en esta oportunidad le quiero decir, necesito decirle que adorar a Dios debería constituirse en nuestra principal vocación de la vida. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en la vida? ¿Qué es lo que yo debo buscar? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿En qué me debo emplear? Dice, adorar a Dios. Adorar a Dios. Esa debe ser nuestra principal vocación de vida. Aquello para lo cual vivimos. ¿Para qué vivo? Que usted pueda decir, yo vivo para adorar a Dios. ¿Qué es lo que usted persigue? ¿Para qué se prepara? ¿Para qué se entrena? ¿En qué se emplea con todas sus energías, con toda su fuerza? Y usted dice, yo quiero adorar a Dios. No estoy hablando de cantar. Adorar no tiene que ver con cantar. No estoy hablando de levantar las manos. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Podemos adorar con música, podemos adorar sin música. Podemos adorar con expresiones de nuestro cuerpo, podemos prescindir de ellas. No tiene que ver con ello. Y puede que tengamos otras vocaciones más pequeñas. Nuestro trabajo, nuestro servicio, las cosas que nosotros cultivamos, pero la vocación principal, la más importante para todos los que sostenemos y cultivamos una relación con Dios, debe ser adorarle. Debe ser adorarle. Adorar a Dios es el arte más elevado que podemos cultivar. Adorar a Dios es la más profunda verdad que podemos encarnar, de la que nos podemos apropiar para nuestro diario vivir. Adorar a Dios es el más amplio y universal principio con el que podemos consagrar y hacer especiales todos los actos de nuestro vivir. ¿Sabe que usted puede consagrar todo lo que usted hace en la vida para Dios? O puede no hacerlo. ¿Qué cosa? El mismo acto, el mismo trabajo, la misma ocupación, una persona la puede hacer para lo que sea, para él mismo, para otro. Pero otra persona, esa misma cosa la hace y al hacerlo está adorando a Dios. ¿Sí lo ve? Que una ama de casa, al servir a su familia, puede adorar a Dios. O puede decir, yo estoy aquí fastidiado con todo este trabajo y estos muchachos que trabajo y trabajo, y no lo está haciendo para Dios. Que usted puede desarrollar su labor, la que sea que usted realice, y por ello hacerlo de corazón, hacerlo como para el Señor, como dijo el apóstol, hacerlo como para el Señor, consagrado al Señor, y que todo lo que usted hace, usted dice, yo lo trato de hacer de la mejor manera, porque esto es para glorificar a Dios, y es como la ofrenda que usted hace a Dios. Y usted dice, yo no voy a quedarle mal a mis clientes, porque eso deshonraría al Señor. Y yo no voy a quedar mal en este trabajo con el cual me comprometí, porque eso sería un mal testimonio. Yo con esto estoy testificando de las excelencias de mi Señor. Sí me explico. Pero a veces nosotros nos divorciamos y pensamos la adoración es en la iglesia, en el templo, y mi vida es mi vida. Y de hecho vivimos muchas veces así. Nuestra vida por un lado y un ratico de adoración. Pero podemos hacer de la adoración a Dios nuestra vocación y vivir para Dios, aprender a vivir para Dios en todo y cada día, en todo y cada día, en nuestras casas,
en nuestros trabajos, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando andamos por la calle. Podemos llegar a adquirir una conciencia de vivir para el Señor, de vivir para el Señor, adorar a Dios, adorar a Dios. ¿A quién vamos a entronizar en nuestro corazón? ¿Quién está entronizado en nuestro corazón? En última instancia sería nosotros, el hombre, o vamos a entronizar al Señor, o vamos a entronizar a Dios. En tercer lugar, tercer y último lugar, hay una realidad que nos manifiesta la Escritura, la palabra del Señor, que yo escribí en la línea, es una realidad más sólida que el granito. El granito es una roca sumamente resistente, sumamente fuerte. No vamos a, no traje ilustraciones, pero tampoco iba a entrar en eso. Surge de determinadas rocas fundidas. Para nosotros se ha hecho común en topes de cocina, en ciertas piezas para revestimientos de pisos, de paredes, pero el granito es roca. Y hay granitos más fuertes que otros, ¿no? O sea, hay una cierta medida, unos grados allí para la dureza de la roca, lo resistentes que son, ¿no? Yo lo que quería mencionar es que hay una realidad más sólida que el granito. Y esa realidad es nuestra seguridad en Dios. Nuestra seguridad en Dios. Nosotros vivimos en un mundo, a veces no lo vemos así, a ratos lo vemos y decimos, ¿será que es así o será que estoy pensando mal? Pero nosotros vivimos en un mundo muy inestable. Vivimos en un mundo muy inestable, en un mundo carente de seguridad, en muchos sentidos. En un espacio, el mundo es un espacio que es a la vez peligroso y desafiante. Todos los días hay terremotos sobre la Tierra, todos los días, pero nosotros a veces ni nos damos cuenta de ello, salvo cuando nos toca y sea tan fuerte que pueda traer consecuencias, pero la Tierra está todo el tiempo temblando. Hay erupciones volcánicas, hay situaciones. Ahorita estamos con las alarmas encendidas con esta pandemia, pero la realidad es que estamos rodeados de microbios, de seres diminutos que están allí a nuestro alrededor. Y que aunque nosotros nos bañemos y nos limpiemos, siempre hay en nuestra piel, hay gérmenes, están allí. Pero el cuerpo nuestro tiene un sistema tan perfecto que combate todos esos gérmenes y esas situaciones que están en el ambiente, que están en todas partes, que están en el polvo, que están en el aire. A veces el sistema de defensa se deteriora y entonces el cuerpo se hace vulnerable a las cosas que ya estaban, en las cuales nacimos, que están a nuestro alrededor. El mundo no es un lugar estéril. El mundo no es un lugar estéril físicamente. El mundo está lleno de contaminantes, de elementos contaminantes. Y se han hecho cada vez más abundantes por la contaminación industrial, por la falta de cordura de las personas, por la irresponsabilidad de los que están en las esferas de poder. Toda una cadena de asuntos. De manera que el mundo es peligroso, el mundo es un lugar desafiante, el mundo es un lugar que
en el que transcurre nuestra vida es un mundo carente de seguridad, repito. Pero nuestro deseo de vivir, las ansias de vivir, están tan arraigadas en nosotros que la mayor parte del tiempo nosotros no pensamos en esas cosas ni nos enfocamos en esas cosas, sino que pensamos y nos enfocamos solo en lo positivo, en los aspectos gratos, en los aspectos satisfactorios de la vida. Y aunque la vida a veces nos resulta difícil, o se nos pone difícil, o se nos atraviesa el sufrimiento y se nos vuelve dolorosa, sin embargo nosotros vamos a tratar siempre de luchar y de salir adelante y de hacer ese sufrimiento a un lado y continuar con la vida. Esa es nuestra vocación, eso es lo que va por dentro de nosotros. Pero precisamente en ese mundo en el que nos encontramos, incierto, complicado, hostil a veces, hiriente, lleno de voces que reclaman nuestra atención, en este mundo es donde el Señor se manifestó y dio a conocer su propósito. Un propósito en el que los que se relacionan con Él tienen necesariamente que aprender a vivir por la confianza en las promesas, del mismo Señor y el escuchar por fe su voz y dirección. Somos invitados a relacionarnos con el Señor, pero eso implica que aprendamos a vivir confiando en su palabra, que aprendamos a vivir confiando en sus promesas, que aprendamos a vivir por fe en la voz del Señor y creer que hay una dirección, que Él da directrices, que Él guía, que Él puede guiar nuestras decisiones, que Él puede guiar nuestra vida. De eso se trata la vida cristiana. Pondré mi confianza en las palabras que el Señor dijo. Pondré mi confianza y mi esperanza en las promesas que Él nos dejó. Y voy a creer por la fe de que cuando yo vivo de acuerdo a lo que Él dijo, Él entonces está guiando mi vida. Estará guiando mi vida y estará orientándome para tomar las mejores decisiones o las decisiones que son de acuerdo con su voluntad. ¿La vida cristiana es una vida libre de dificultades? No se trata de una vida libre de problemas. No se trata de una vida libre de peligros. Hay muchos peligros y los seguirá habiendo. Es más, si somos cristianos, estaremos muchas veces en la mira. No se trata de una vida libre de sufrimientos tampoco, pero sí se trata de una vida que está asegurada, completamente asegurada en salvación. Asegurada en salvación en las manos del Dios eterno. Nosotros no es que estamos acá a ver si nos ganamos la salvación. Nosotros no es que estamos acá para ver si somos tenidos por misericordia, por dignidad, como diríamos, dignos de entrar allá. No. El Evangelio hace un ofrecimiento tal que nos permite sentirnos. Tengo ya. Aquí está mi entrada, la tengo. Estoy asegurado, soy salvo. Ya, soy salvo. De manera que cualquier cosa que me pase en esta tierra, no importa, yo soy salvo. Ya tengo salvación eterna. Mi destino eterno está sellado. Mi seguridad eterna está sellada, ya está lista. Yo no es que estoy tratando de ganarme la salvación, no, ya la tengo en el Señor Jesucristo. Y nadie me la puede quitar. Y nadie me la puede arrebatar. Pase lo que pase. Puede ser que salga un día y hay lluvia y me cae un rayo y me calcinó. No dejó pero ni el polvo para la urna. No dejó nada. El rayo
¿Cuál es el problema? Tengo salvación eterna. Y el Señor me ha de resucitar nuevamente. Puede ser, y no lo deseo, que en medio de toda esta situación que vivimos, llegó el malandro vino y pum, y para robar dio un tiro y me mató. Me podrá quitar la vida física, pero no la vida espiritual que el Señor me ha dado. Podrá ponerle fin a mi existencia en esta tierra, pero no a la vida eterna que el Señor me ha dado. Y nuevamente el Señor me devolverá un cuerpo resucitado, un cuerpo como el de Él. Puede ser que en este asunto que nosotros nos encontramos envueltos, nos sintamos bajo amenaza, nos sintamos preocupados por el asedio, por el peligro, por el virus, por esto, por aquello. Pero no se olvide, usted tiene seguridad eterna en el Señor. Usted tiene seguridad eterna en el Señor. Y eso, cuando nosotros tenemos eso presente, eso nos va a dar un sentido de libertad. Eso nos va a dar un sentido de libertad, un sentido de seguridad, un sentido de descanso. Porque sabe que no hay nada que pueda llegar a nosotros si nosotros estamos fielmente caminando con el Señor. Si nosotros estamos fielmente caminando con el Señor, no hay nada que pueda llegar a nuestra vida así que nos va a dañar porque sí. ¿Sí me explico? Nosotros tendremos seguridad en Él y nuestra seguridad en Él es total. Nuestra seguridad en el Señor es total. Es total. Yo quisiera invitarle pues a que usted de esa manera usted piense con relación a esto. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas hacen algo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Es lo primero. Nosotros que decimos ser del Señor, procuremos escuchar su voz. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El mundo está con dolores de parto. Si antes lo estaba, ahora más todavía. El mundo está trastornado en muchos sentidos. Cada vez más incierto. No sabemos en qué va a parar toda esta situación. Todas las cosas que vemos en las naciones. Pero podemos vivir con un sentido de seguridad inconmovible. Aunque el mundo esté así, usted y yo y todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos vivir con un sentido de seguridad inconmovible si aprendemos a vivir con la mirada y la confianza puestas en nuestro Señor y Dios. Si aprendemos a hacer de su propósito y voluntad nuestro propósito y voluntad. Este mundo definitivamente no es nuestro hogar, no es nuestra patria. Pero hasta tanto no lo descubramos y no nos convenzamos de ello, de que nosotros realmente estamos aquí temporalmente y no pertenecemos a este lugar, nos encontraremos como encadenados, como muy afectados por los vaivenes de este mundo convulso, de este mundo siempre inquieto.
pero podemos tomarnos de la mano de nuestro Dios. Usted puede tomarse de la mano de su Dios y atravesar el camino que le toca en este mundo, sabiendo que no hay por qué temer. No deberíamos temer. Con esto no quiero decir que tenemos que ser imprudentes, no, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios, tenemos que evitar el mal. Si sabemos que el mal está en un lugar, trato de salir del cuerpo, pero no tenemos por qué vivir amedrentados. No es el deseo, no es la voluntad de Dios que vivamos atemorizados, azotados por el miedo. No es eso lo que quiere el Señor para nosotros. Podemos vivir tomados de la mano con el Señor sabiendo que no hay por qué temer, pues estando en las manos del eterno Dios, no podemos perder nada. ¿Sabe que no podemos perder nada? Estamos en las manos del Señor y allí no podemos tener pérdida. No tenemos pérdida, no hay pérdida para nosotros, sino que contrariamente podemos entonces vivir con la expectativa de qué es lo que el Señor tiene para mí. ¿Qué es la ganancia que hay encerrada en esto? Estamos en pandemia. ¿Qué ganancia nos va a dejar esta pandemia? ¿Qué ganancia nos está dejando esta pandemia? Estamos suspendidos de las clases, estamos suspendidos de los trabajos, estamos suspendidos de las reuniones. Pero ¿qué ganancia me está dejando esto? ¿O es que estoy viviendo con la sensación de que todo esto ha sido pura pérdida? Ya estoy en pérdida, ya estoy en pérdida. El Señor quiere, estoy seguro, de que nosotros veamos también en esto una oportunidad para ganancia. Tenemos que hacer cosas que Dios espera que hagamos en este tiempo. No sé cuáles son, cuáles son las cosas. Tenemos que hablar, tenemos que testificar, tenemos que ayudar a las personas y ayudarlas con la palabra de Dios y ayudarlas a confiar en el Evangelio. A veces nos encontraremos tal vez en decisiones difíciles. Encomendémonos al Señor y hagamos lo que tengamos que hacer. Encomendémonos al Señor y hagamos lo que tengamos que hacer. En Él tenemos asegurada nuestra seguridad hasta la eternidad. La pregunta es, ¿lo vamos a creer? ¿Lo vamos a creer que en el Señor tenemos asegurada nuestro bienestar eterno? Quiero terminar con una carta que se atribuye a un pastor africano y aparentemente él la escribió el día antes de su muerte. Al otro día lo iban a matar y él escribió esta carta. Dijo lo siguiente: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás. No me detendré. No volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado. No quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco, de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón. Ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia. Confío en la fe. Amo con paciencia. Soy levantado por la oración. Vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo.
Mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos. No consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no me callaré, no me detendré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga. Dar hasta que me caiga. Predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Bendito Señor, te damos gracias por estar presente, Señor, en medio de este mundo confuso, conflictivo, peligroso, traicionero, inestable. Y gracias por dejarnos la palabra, la confiable palabra, la guía de tu palabra, Señor, siempre estable, siempre firme. Tu palabra estable que permanece para siempre, que ofrece seguridad para el presente y para el futuro hasta la eternidad. Señor, nosotros queremos aprender, Señor, a vivir en tu propósito, responder a tu propósito. Fuimos creados para ti, nos hiciste para ti, Señor. Nuestra realización, nuestra satisfacción está en ti, Señor. Nuestra plenitud se halla en ti, Señor. El gozo, Señor, de alcanzar, Señor, lo deseado está en ti, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a reconocernos como tuyos y a poder y aprender a responder a ti, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a honrarte, enséñanos a servirte, enséñanos a adorarte. Y al hablar de adoración, bendito Dios, estamos tan lejos, Señor, la mayoría del tiempo, separados de ti, Señor, con el corazón alejado de ti, Señor, con nuestros pensamientos alejados de ti, Señor, con nuestros sueños, Señor, separados de ti. Pero cambia esa realidad en nosotros, te rogamos, y ayúdanos, Señor, a hacer de nuestra adoración a ti la vocación permanente de nuestro vivir, que aprendamos a adorarte, que nos deleitemos en adorarte, que deseemos, Señor, adorarte con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad, pero con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro vivir. Que podamos concebir la vida como un acto de adoración a ti, Señor. Desde el primer instante de la mañana, cuando abrimos nuestros ojos al nuevo día, hasta el último instante en la noche, cuando nos recostamos, Señor, para descansar. Enséñanos a vivir para ti, adorándote a ti, Señor. Enséñanos a adorarte con los actos sencillos, con nuestro vivir, Señor, cotidiano. Y enséñanos a adorarte intencionadamente, voluntariamente, esforzadamente, Señor. También, bendito Padre Celestial, necesitamos descubrir que estamos seguros en ti.
que todos los tuyos están seguros, perfectamente asegurados hasta la eternidad en tus manos. Que todos los que se entregan a ti, Señor, son guardados por tu mano, Señor, y no hay pérdida para ellos. Enséñanos, bendito Dios, y ayúdanos a ver, Señor, nuestra vida escondida en ti y alcanzar ese sentido de seguridad, de realización, de paz, de libertad, por saber que estamos seguros en tus manos, intocables para el enemigo, intocables, Señor, para las tragedias de este mundo, pues nuestra vida está en tus manos, Señor. Y nuestro vivir transcurre, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, por tu Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, allí en lo interno de nuestro corazón, en ese sentir interior, donde muchas veces flaqueamos, donde muchas veces nos desvanecemos, donde muchas veces nos encontramos abatidos. Haz tu obra allí en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Haz tu obra en nuestra alma. Y que ello se traduzca en un vivir en libertad, en un vivir confiado, en un vivir de valentía, en un vivir de valentía, Señor, ante ti y ante nuestros semejantes, en un vivir, Señor, de libertad. Padre, te lo estamos pidiendo, y más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, te rogamos que tú obres de acuerdo con tus propósitos. Bendito Padre, Dios de propósitos, queremos responder a tus propósitos y vivir a la luz de tu propósito. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.